Bueno, buen día. Sí, qué lindo que es estar de nuevo en esta casa, ¿sí? Y poderlos ver, conocer, ver a los niños que han crecido, ¿sí? Que están gigantes, que están grandes, ¿sí? Y poder pasar un tiempo con ustedes en esta mañana, ¿sí? Eh, no hace mucho que no le veía, ¿sí? Así que, sí, no, a Cata, ¿sí? Hace mucho que no le veía, ¿sí? Así que bueno. eh, Claro, yo me había ido, sí, sí, yo me había ido. Pero el resto a veces los veo en algún evento, los cruzo en algún lugar. Pero usted hacía mucho que no le veía, sí. Qué bueno, sí, qué bueno, sí, qué bueno que es poder estar acá. Este, recién Verónica estaba orando y decía que no seamos solamente oidores, sino hacedores, ¿no? Y creo que por mucho tiempo, al menos en mi vida, conozco al Señor desde pequeño, he sido oidor, ¿sí? Y me he acostumbrado a oír la palabra. Y me he acostumbrado a, a decir versículos de memoria, a conocer historias. Pero cuando me enfrento o me confronto con el ser hacedor, ¿sí? Me di cuenta que a veces me faltaba mucho. ¿Sí? Entonces, un poco eso es lo que quiero compartirles en esta mañana. A propósito de eso, también contarle un testimonio del día de ayer. Ayer estamos en el grupo de Latinos por el Mundo, ¿sí? No sé si conocen un poco el proyecto. Misiones a corto plazo, ¿sí? A partir del 2018 vamos a salir a las naciones. Quien quiera sumarse puede hacerlo, ¿sí? Ya está España esperándonos, está Nueva Zelanda, está África, ¿sí? Está en diciembre otro grupo partirá para Asia, ¿sí? Y hay muchas puertas que se están abriendo. Pero no podemos ir a las naciones siendo oidores. Es imposible. Podemos ir, ¿sí? Podemos ir. Pero el propósito del Señor no se cumpliría si no somos hacedores, ¿sí? Y el entrenamiento que tenemos que tener no es en las naciones, es acá, ¿sí? En el lugar donde estamos, en el lugar donde estamos. Latinos por el Mundo, ¿sí? Si bien son misiones a corto plazo, no excluye a nadie, porque la esencia principal es manifestar a Cristo en el lugar donde estás. En tu trabajo, en tu casa, en el colegio, con tu familia, en tu barrio, en donde quiera que el Señor que te ha puesto, ahí hay que manifestarlo. Y ayer hemos tenido muchas charlas de entrenamiento y ayer pudimos ir al hospital de niños, ¿sí? Al que está en la Bajada Pucará. Es la primera vez que como grupo de jóvenes, estando ya ahí en Luis de Espeitia, salimos, ¿no? A hacer eso. Y solamente no teníamos contacto. El chico con el que había hablado era un grupo que va al hospital a la mañana. A la mañana no pudimos ir porque hay muchos que trabajan, ¿sí? Entonces fuimos a la tarde. Él me dice, anda, no vas a tener problemas. Cuando fuimos a la tarde, ayer éramos un grupo de 15 chicos más o menos, me encuentro que había una multitud, ¿sí? de gente, ¿sí? De fundaciones que querían hacer lo mismo, ¿sí? Estar un tiempo con los niños. Entonces fui a hablar y me dice el equipo de voluntariado ahí del hospital, ¿con quién hablaste? Y no sé, me dijeron esto, pero necesitamos saber porque si no, no vas a poder entrar. Hay mucha gente, hay muchos grupos. Imagínense, grupos entrando a cada rato, era como un poco invasivo también para los niños, para los padres, en el estado en el que estaban. Entonces me dijeron como que no se podía, ¿no? Y le digo, mira, voy a esperar un rato. Si no somos muchos, nos podemos organizar en grupitos de 3. Voy a bajar y después voy a subir para ver si logramos algo. Pero tenía el no. Cuando bajamos, sí, le dije a los chicos que se prepararan en grupos de 3.
No sabíamos qué llevar al hospital porque no sabíamos si los niños podían recibir alimentos. Llevamos globos, nada más, un par de pelucas. Y cuando subo de vuelta, no lo encontré a este señor. Y bueno, hablé con una de las otra voluntaria que me lleva a donde estaba él. Entonces él me dice, mira, voy a bajar con ustedes. Yo le expliqué que éramos de un grupo juvenil. Las demás entidades que estaban ahí eran fundaciones, ¿no? Que queríamos tener una palabra con los papás y con los nenes, ¿sí? Algo simple, pero queremos amarlos y que ellos puedan sentirlo. Y el Señor tocó el corazón de esta persona. Y ese no se transformó en puertas abiertas. Entonces nos dejaron pasar y tuvimos un buen tiempo. Él nos distribuyó, nos acompañó en la sala, nos dijo lo que debíamos hacer, lo que no debíamos hacer también. Y me quedé mucho tiempo hablando con él. Y él me dijo, acá vienen muchos a dar regalos, a hacer juegos, pero muy pocos son los que vienen a orar por los niños. ¿Sí? Así que mientras el papá lo deje, háganlo, ¿sí? Porque ellos están necesitando. Y pudimos hacerlo y fue muy fuerte la experiencia, al menos para mí. Gracias a Dios nunca tuve a mi hija internada, pero cuando había nenes de la edad de ella fue como muy choqueante. Y pasaba por el pasillo, ¿sí? Y el Señor me hacía sentir como una, no sé, una impresión. Tenés que ir a ese lugar, a esa sala. Y había un niño, un bebé de 3 meses, con las onditas y todo. Y yo decía, Dios mío, no puedo hablar porque se me quebraba la voz. Y es la primera vez que me pasa esta impresión tan fuerte con un bebé, ¿no? Y me dice, decirle a la mamá que él será un hombre de paz. Y cuando me acerqué al bebé, él estaba todo canalizado, me miró y empezó a sonreír. Y en medio de esa situación de conflicto que él estaba viviendo, él podía sonreír. Entonces le digo a la mamá, ¿me deja orar por su hijo? Y me dice que sí. Bueno, oramos por el bebé y le digo, es un hombre de paz. Y si usted lo puede, le puede enseñar la palabra del Señor y se pueden congregar en algún lugar donde como familia pueden aprender, en cualquier conflicto que haya, si el Señor está con él, Él va a manifestar la paz. ¿Sí? La mujer tomó la palabra en ese momento, pero creo que voy a esto, ¿no? No solamente ser un oidor y decir, bueno, sí voy a orar por los niños que están enfermos o por cualquier necesidad, sino ser un hacedor. Demostrar con hechos lo que estoy diciendo o lo que estoy escuchando. Y ayer vinimos muy conmovidos, otro nene también con el que oramos, operado del corazón, con una traqueotomía. Hacía meses que estaba ahí. Pudimos darle algo a la mamá también, porque a veces hay que orar y otras veces también hay que dar. Sí. No sé si habrán escuchado en las noticias una nena que fue internada porque aparentemente abrió una bolsita de droga y sí, de marihuana estaba ahí. Uno de los chicos habló con el papá, sí, le dio el teléfono. Y ayer el papá, a la noche, cuando ya habíamos vuelto y cada uno estaba en su casa, le escribió y le dijo, necesito del Señor, necesito de Dios. Entonces yo decía a veces, y le decía a los chicos ayer cuando salíamos, a veces estamos tan encerrados en nosotros mismos, ¿sí? Que no podemos ver al mundo, ¿sí? Que está clamando por la manifestación de los hijos. Y yo me confronté porque este es un versículo que yo lo enseño y que me gusta enseñarlo. Pero ¿qué hago, sí, cuando no puedo llegar a sentir el clamor de un mundo que está necesitando del Señor y que está esperando tu manifestación y mi manifestación? De decir, ya no te ocupes más de lo que vos querés, de lo que vos necesitas. Dios ya sabe. Pero hay un mundo que está clamando y los hijos necesitamos manifestarlo. Amén. Por eso la charla de esta mañana le puse por título en la posición correcta. ¿Sí? En la posición correcta. Por años estuve en el Señor
viniendo solamente, congregándome en algún lugar, aprendiendo más de la palabra, pero no haciendo nada, ¿sí? Nada. Solamente llenándome de actividades, ¿sí? Que llenaban mi tiempo, pero que no me hacían escuchar el clamor de un mundo que está necesitando la revelación del Señor, ¿sí? Y pensé en el lugar donde estás, no físicamente hoy acá, pero en el lugar donde Dios te pone en la semana, en tu casa, con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, no sé, con algún vecino. Todo el día estamos en contacto con alguien que necesita la expresión del Señor a través de tu vida. Hay una canción que dice que cuando me vean, te vean. Que cuando me vean, te vean. ¿Sucede eso? Sí, tiene que pasar. Amén. Cuando no estamos en lo correcto, ¿en dónde estamos? En lo incorrecto, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Problemas. Cuando no hacemos lo correcto, vamos a tener problemas. A mí, antes de ayer, tuve un problema. Estaba yendo camino a la Calera, pasé el peaje, ¿y quién me para? La caminera, ¿sí? Bueno, no tenía las luces, había una de las luces que tenía quemada. Pero no solamente eso, sino que me pide el carnet de conducir. Y yo lo busqué y no lo tenía, ¿sí? No lo tenía. Estaba en lo incorrecto, porque mi responsabilidad es andar con el carnet de conducir. Y por estar en lo incorrecto, tuve consecuencias, ¿sí? Me pusieron inevitablemente la multa. Tuve que llamar a una persona para que fuera a buscar el carnet en mi casa, para que lo pudiera traer y yo pudiera salir, ¿sí? Pero estar en lo incorrecto tiene problemas, ¿sí? Entonces hoy te quiero hablar de tu posición, ¿sí? Yo fui confrontado con esto en cuanto a mi posición. En un equipo de fútbol, ¿sí? Podés tener una posición asignada, ¿sí? Pero no corresponder en el juego a esa posición hace que el equipo pueda perder, ¿sí? Entonces que vos tenés una posición del Señor dada, que no correspondas a esa posición, ¿sí? Tiene problemas, tiene consecuencias. ¿Vamos entendiendo? Bueno, hace poco nos pusimos un local y me tenía que juntar con el proveedor, y me citó en un bar de la ciudad del centro, y resulta que esta firma tiene 2 bares, ¿sí? Entonces me dijo, a las 10:30 de la mañana tenés que estar en este lugar. Bueno, pedí permiso en el trabajo, acomodé todo, ¿sí? Para poder estar en ese lugar. Resulta que yo fui al lugar que había pensado y él estaba en el lugar que me había dicho. Y los dos estábamos tomando un café en distintos lugares y pasó el tiempo y ninguno se pudo encontrar, ¿sí? Ninguno se pudo encontrar. Y yo me tuve que volver al trabajo y él tuvo que volver a sus actividades. Nos trajo un problema, ¿sí? Un esfuerzo en vano. ¿Por qué? Porque yo estaba en una posición incorrecta, porque tenía que estar en un lugar y por entender otra cosa, ¿sí? Me fui a otro lado, ¿sí? Y perdí esa oportunidad de poder negociar con él. Entonces a veces cuando estamos en lugares incorrectos, ¿sí? Tenemos problemas, ¿sí? En este tiempo tenemos que estar en la posición correcta, ¿sí? Cada uno tiene roles inevitables. Si te casaste, sos esposo. Si tenés hijos, sos papá. Si estás trabajando, sos empleado. Si estás dando trabajo, sos empleador. Si estás en relación con el Señor, sos hijo de Dios. Si sos hijo. Y tenemos roles. Tenemos posiciones. ¿Cómo está esa posición? ¿Cómo estás como papá? ¿Cómo estás como mamá? ¿Cómo estás como esposo, como esposa? ¿Cómo estás como hijo del Señor? ¿Cómo estás? ¿Estás en la posición correcta? Porque a veces nos acostumbramos a una posición porque nos queda cómodo, porque bueno, me acostumbré, pero no significa que esa sea la posición que el Señor te asignó.
Por mucho tiempo también estuve cómodo, ¿sí? No quiero compromiso con el Señor, mejor estoy así, porque una vez me comprometí y no me fue bien. Entonces mejor me quedo como estoy ahora. Pero esa es tu posición y no la posición que el Señor te dio. Amén. Vivimos en un sistema de mundo muy corrupto, ¿sí? O sea, muy incorrecto. Y muchas veces nos acostumbramos a vivir de esa manera, ¿sí? Por eso es que muchas veces necesitamos entrar en un proceso de orden, ¿sí? Muchas veces necesitamos entrar en un proceso de restauración y de restitución. ¿Por qué? Porque nuestra vida en algún momento se corrompió, porque hemos tomado cosas del sistema del mundo y lo hemos incorporado. Y necesitamos que se establezca orden en nosotros para poder estar en la posición correcta, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuándo vamos a vivir incorrectamente? Hace poco hablaba con otros líderes, ¿no? Con respecto al tema del noviazgo, y decíamos cómo el concepto de mundo del noviazgo entró a la iglesia, ¿sí? Entró a la iglesia y muchas cosas han entrado a la iglesia y nosotros nos hemos acomodado a lo que ese sistema dice, pero no a lo que la palabra está diciendo. Por eso tenemos muchos jóvenes conflictos, ¿sí? Muchos. Necesitamos ordenarnos, estar en la posición correcta. Y quiero compartirte 3 principios, o 3 verdades, o 3 fundamentos, ¿sí? Y esta palabra para muchos será de ánimo, para otros de exhortación, para otros de decir, basta, no podés vivir más así, para otros, continúa así, vienen nuevas fuerzas, pero como sea, tómala, ¿sí? Tómala, porque toda palabra que viene del Señor, sea exhortación, sea ánimo, va a ser de edificación para tu vida, ¿sí? Va a ser para que puedas crecer más en el Señor, ¿sí? Y primero, ¿no? El primer principio fundamento que te quiero compartir en esta mañana es que para conocer tu posición correcta, tenés que volver a tu origen. Tenés que volver a tu origen. Tengo una compañera en el trabajo que ella está con este tema de volver a vidas anteriores, ¿sí? Y de saber cuáles serán sus vidas siguientes, ¿no? Y cuando hablo de volver a tu origen, no significa eso, buscar quién fuiste antes, porque eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Y si ustedes ven en el sistema del mundo, esto está muy de moda ahora. Saber quién fuiste en la vida anterior, o saber quién vas a ser en la vida siguiente. Y la gente está entretenida en eso. Pero cuando te hablo de volver a tu origen, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más serio, que tiene que ver con tu posición, ¿sí? Es entender quién sos desde antes de la fundación del mundo. Es un texto que conocemos, ¿sí? Que se nos ha enseñado, que lo hemos leído, que lo hemos dicho a otros. Hemos dicho, Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero parece que lo sabemos de acá, pero tenemos que entender la profundidad de ese versículo, ¿sí? Porque si yo no sé quién soy, siempre voy a estar en una posición incorrecta. Si yo no entiendo mi origen, siempre voy a estar en una posición incorrecta, aunque esté años en una congregación o sirviendo al Señor. Entonces yo te confronto en esta mañana. ¿Sabes quién sos? Pero no de ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes quién sos? ¿Sí? Génesis capítulo 1 versículo 26, conocido pasaje, dice, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Génesis 1, 26. Primer libro, primer capítulo. ¿Sí? Si hablamos de origen, en la palabra nos vamos a ir al principio, donde todo comenzó. ¿Sí? Dice,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Romanos 11:36 dice, también muy conocido este texto, porque de Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Porque de Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién son todas las cosas? De Él. ¿Y para quién? ¿Y sabes qué? Eso te incluye. Eso me incluye. Somos de Él y para Él. Efesios 1:4 dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y Efesios 2:10, me encanta este pasaje, dice en otra versión, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dice, somos la obra maestra ¿de quién? De Dios. Tu vida es la obra maestra de Dios. Y cuando un escultor hace una obra, un pintor si hace una obra, a veces nosotros cuestionamos porque no entendemos lo que hizo, pero en su cabeza él sabe lo que hizo. ¿Sí? Sos la obra maestra del Señor, ni de un pintor, ni de un escultor, ni va más allá de nuestros padres, de la unión de tu papá y tu mamá, va más allá de eso. Sos la obra maestra de Dios. Pero dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las buenas obras que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando habla ese tiempo atrás, es desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces acá yo veo dos cosas. ¿Sí? Leíamos Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero acá en Efesios dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué pasó entre Génesis y Efesios? ¿Por qué tiene que crearnos de nuevo en Cristo? ¿Por consecuencia de qué? Del pecado. Porque el pecado corrompió nuestra posición y dañó la imagen y semejanza que debíamos tener nosotros con respecto al Señor. ¿Sí? Su carácter y su identidad que estaban en nosotros, la posición correcta, se corrompió. Es por eso que para volver a su imagen y semejanza, para entender la obra maestra que somos en Él, ¿sí? Debemos volver a Cristo o nacer en Cristo. ¿Sí? Nacer en Cristo. Fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Tu vida tiene diseño. ¿Sí? Y no solamente que tiene diseño, sino que tu vida tiene una palabra. Cuando este año comencé a trabajar con los chicos, con los jóvenes, me decían, o sea, trabajamos sobre la identidad. Y le preguntaba, ¿quién eres? ¿Sí? ¿Quién sos? A mí me lo preguntaron también en un momento, ¿quién sos? Y bueno, yo soy Walter Cabello. Sí, bueno, ahora estoy casado con Pamela, tengo una hija, Sara, soy empleado, también soy empleador, soy administrador, vivo en tal lugar, me congrego en vida plena, soy hijo de Dios, soy papá. ¿Pero quién sos? Porque cuando nos preguntan quién somos, damos nuestro nombre, damos lo que dice el DNI. Pero si nos sacan el DNI, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para la gente sin DNI? Para el sistema nadie, para los que nos conocen, seguimos siendo con nuestro nombre, ¿no? Pero cuando yo te pregunto quién sos, te quiero confrontar con eso, para que te puedas encontrar con el verdadero origen, porque a veces no lo sabemos. Con esa palabra que Dios tiene para vos, o que tuvo para vos desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra que te dio diseño y que te marcó con algo y que te hace estar en la posición correcta, porque si no la conocemos, es muy difícil que andemos correctamente o que estemos en la posición que Dios quiere.
Por eso, cuando no entendemos la palabra, siempre vamos a estar pidiéndole al Señor: dame, revelame, saname, tocame. Todo es para nosotros. Pero cuando entendemos la palabra que nos dio origen, vamos a empezar a caminar en esa palabra y ya no vamos a pedir más, porque entenderemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. En esta mañana yo te desafío que te saques el rótulo de esposo. ¿Quién eres? Que te saques el rótulo de papá. ¿Quién eres? Que te saques el rótulo de empleado. ¿Quién eres? Que te saques el rótulo de hijo. ¿Quién eres? Y que te vayas sacando todos los rótulos que te van definiendo y que fuiste incorporando desde que naciste, para que te puedas encontrar con quién eres de verdad desde antes de la fundación del mundo. Y no sé, yo no sabía, porque mi posición quizás en el trabajo, mi posición en la iglesia era la que me daba autoridad, la que yo creía que me daba autoridad. Pero lo que te da autoridad en la vida es conocer la palabra que Dios te dio. Y yo no la puedo saber, si no te la diría, porque es responsabilidad de cada uno entender lo que Dios quiso diseñar en tu vida desde antes de la fundación del mundo. Y no fue solamente una obra maestra, esa obra maestra fue con una palabra que te dio diseño para que en tu vida vos puedas caminarla y puedas vivirla. Y si no la sabes, búscala, 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 búscala hasta encontrarla. Eso va a hablar de tu intimidad con el Señor y de entender qué es lo que Dios quiere para vos, porque hablamos de propósito en casi todas las reuniones. Pero cuando le preguntamos a la gente, ¿sabe cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Y es como que dudamos, y lo primero que se nos sale, no sé, ir y hacer discípulos, predicar a todas las naciones, anunciar el Evangelio. Sí, eso es para todos. Pero hay una palabra que te dio origen a vos, que por esa palabra hubo el nacimiento de tu vida, que por esa palabra vos viniste al mundo. Y no podés pasar por esta vida sin conocerla. Esa palabra tendrá que ver con algún ministerio o no. Esa palabra tendrá que ver, no sé, tiene que ver con algo que Dios te dio exclusivamente para vos y que no la puede cumplir otro, sino vos. Y tenés que entenderla. Los que somos papás, ¿sí? Cuando nacen nuestros hijos los queremos presentar al Señor. Y cuando Sara nació, es más, antes de que naciera, poníamos en la tele adoración y ella se movía en la panza y se movía en la panza con una canción específica, ¿sí? Cuando la presentamos en la iglesia, esa canción comenzó a sonar y la palabra que fue dada para ella, si bien como papá nosotros ya la habíamos buscado y entendido, era de que iba a ser adoradora. Y ni Pamela ni yo lo somos, ¿sí? Somos adoradores por gracia del Señor, ¿sí? Pero no como ministerio. Y hoy la veo a ella cantar, ¿sí? La veo levantar sus manos, la veo adorar, la veo aplaudir. Cuando escucha canciones que no son del Señor no hace nada, pero cuando escucha las canciones del Señor, ella se conecta. Y digo, como papá y Pamela como mamá somos los responsables de dirigir a nuestra hija en esa palabra. ¿Sabes la palabra para tu hijo, para tu hija? Porque qué feo que es, como me pasó a mí, que cuando llegue a los 18, 19 años tenga que buscar, no sé, 5 carreras hice. En 5 carreras intenté porque no sabía. Pero cuando hay hijos que son formados en la dirección correcta, no van a dudar de lo que tienen que hacer. Lo harán. Pero tienen que tener papás también
entendidos en eso, y papás que vivan en la palabra que Dios diseña. Hace poco nos tocó compartir en una reunión de matrimonios. Me pusieron un título así: el nombre de Dios para tu casa. Y yo miro con el papá y le digo, ¿Qué nombre tiene Dios para la casa? No sé, le digo, no sé qué es lo que vamos a hablar. No sé. Me acuerdo que una vez una persona nos dijo, tenés que buscar el nombre de Dios para tu casa. Yo, ¿qué me estás diciendo? Y cuando nos tocó esto, ¿sí? Fui desafiado, porque medio como que me burlé esa vez que me lo dijeron. Y dije, debe ser que el Señor tiene un nombre para nuestra casa. ¿Sí? Debe ser que Dios tiene un nombre. Y no lo conocemos a veces. No lo conocemos. ¿Qué se respira en tu casa? Y en muchas quizás conflictos, problema económico, desorden, ¿sí? Nosotros llegábamos a casa de trabajar. A mí no me gusta el silencio, ¿no? Y prendía la tele. Y estaba la tele. Y antes de que naciera Sara, estaba la tele. Llegaba Tinelli. Y si bien no lo veíamos, pero estaba. Sí, estaba. Y fuimos confrontados. No. En mi casa no se puede respirar eso. Si yo entiendo mi posición correcta, no se puede respirar eso. Y mi casa estaba siendo gobernada, quizás por eso, y yo no me daba cuenta. ¿Qué es lo que está gobernando tu casa? El problema económico es lo que está gobernando las casas de los que no tienen al Señor. Y cuando mi casa es igual a esa es porque hay un problema. El conflicto, cómo estoy con mis hijos, con mi pareja, ¿qué es lo que está gobernando mi casa? Y cuando preparamos esta charla, ¿sí? Buscamos el versículo de Salmos que dice que en vano se trabaja en una casa si Dios no es quien la edifica. En vano vamos a trabajar si Cristo no está en nuestras vidas. Entonces el nombre de tu casa, ¿sabes cuál es? Cristo. El nombre de tu casa es Cristo. ¿Podés afirmarlo en esta mañana? Si te pregunto cuál es el nombre de tu casa. O quizás todavía hay más de lo otro. Porque cuando Cristo está, todo se comienza a ordenar. Y tenemos que tomar la posición correcta, ¿sí? Tenemos que tomar la posición correcta. Fuiste escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hay una palabra que te dio diseño a vos, que le dio diseño a tu casa, que le dio diseño a tu familia, que le dio diseño a tus hijos. Y no podemos desconocerla. ¿Sabes por qué? Porque cuando vivas en esa palabra, hay muchas cosas de las que hoy te están atando, se van a romper. Se van a romper. Hay muchas cosas que las que quizás estás luchando desde hace años. Se va a cortar. Porque lo único que va a tener autoridad en tu vida y en tu casa es la palabra que te ha sido dada. ¿Y quién la dio esa palabra? El Señor, Dios. Y por más problemas o circunstancias que te toquen pasar, si te moves en esa palabra, sabes que la victoria es la de Él. Y estás caminando en su propósito. Y no vas a andar dudando ni pidiendo al Señor nada. Nada. Cuando llegué a este lugar, ¿sí? Cuando llegué a esta casa, ¿sí? Porque yo llegué a esta casa a punto de casarme, saliendo de otra congregación, no sabiendo dónde iba a ir a vivir, preocupado por un montón de cuestiones financieras. Me acuerdo que el pastor Germán me dijo, tu propósito no es que estés ocupado en estas cuestiones. Hay una palabra mayor que tiene que gobernar tu vida y debes conocerla. Y cuando la entendí, dejé de pedir por mis finanzas y por mi economía. Porque entendí que ese problema estaba gobernando mi casa. Y cuando me moví en esa palabra,
hubo una liberación económica sobre mi vida y sobre mi casa. No solamente para mí, sino para bendecir a otros. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra en la que tenés que andar? ¿La estás conociendo? ¿Sí? ¿La estás conociendo en esta mañana? Quiero que tomes este desafío. No importa el tiempo que tengas en el Señor, no importa lo que hayas hecho antes, ¿sí? No importa cuántos años hayas servido, en qué ministerios hayas estado, no importa cómo fue tu vida antes de conocer al Señor, importa es que hoy, a partir de hoy, puedas caminar en esa palabra con la que fuiste marcado antes de la fundación del mundo, y que no tiene que ver con los roles, que no tiene que ver con lo que fuiste incorporando después, tiene que ver con lo que Dios dijo de tu vida, y lo dijo el Señor. Y lo dijo el Señor. Por mucho tiempo también, cuando venía algún predicador, cuando venía alguien, ¿sí? Yo quería que me oraran para que me dijera alguna palabra, pero cuando comencé a entender lo que Dios dio para mí y diseñó para mi vida, ya no anduve buscando, porque tenía claridad de propósito. Y me tuve que reconciliar también con ese propósito. Si ustedes me hablan del pastorado, yo no quería saber nada. Sí, nada. Es más, le mandó a Germán un montón de mails diciéndole, yo no, por esto, yo no quiero por esto. Y él es tu asignación. Y cuando lo acepté, sí, vi que el Señor empezó a ordenar las cosas. Sé que es mi asignación hoy. No sé si será temporal o será para siempre, pero sé que el Señor quiere que hoy esté haciendo esto. Y es parte del propósito de la palabra que Él me dio a mí. Y no voy a renegar, porque ya renegué. Uno cuando reniega pierde tiempo. Y el tiempo se pasa rápido. Y con el tiempo las fuerzas también se pasan rápido. No reniegues de lo que Dios te está demandando hacer en este tiempo. Reconcíliate. Hay una canción que dice, me reconcilio con su diseño, con sus planes. Tenés que reconciliarte. Tenés que reconciliarte. Tenés que volver al origen. Tenés que volver a esa palabra que te dio diseño. ¿Sí? Primero era que para vivir en la posición correcta debo volver al origen. Segundo, debo estar en Cristo. Para vivir en la posición correcta, debo estar en Cristo. Yo no puedo volver al origen si Cristo no está en mi vida. Y no puedo caminar en esa palabra si no estoy en Él. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Son todas. Y nosotros muchas veces decimos estar en Cristo, pero todavía estamos con las cosas viejas. Y cuando estás en Cristo significa que volviste a tu origen, a conectarte con esa imagen y semejanza y con esa palabra que Dios diseñó, pero la desconocemos. ¿Sí? Esta frase, nueva criatura, significa perfecto, correcto, libre de errores o de defectos. Cuando yo te hablo que es algo correcto, me va a decir algo libre de errores, ¿sí? Algo que no tiene defectos. Y si miramos nuestra vida, tenemos un montón de errores y un montón de defectos. Parece que no calificáramos. Pero cuando Cristo está en nosotros, nos hace justos, nos hace perfectos, libres de errores, porque Él es perfecto. Estar en Él es nuestra posición correcta. Estar en Él me hace calificar. ¿Pero para qué? ¿Calificar para qué? Para vivir la palabra que le dio diseño a mi vida. Amén. Cristo es el que restaura esa imagen, ¿sí? Que el pecado en algún momento dañó, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 1. Me encanta este texto también. Romanos 8. Seguramente lo has escuchado un montón de veces. Ocho 1 dice: ahora pues,
Ninguna ¿qué? Condenación hay para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te voy a contar brevemente 3 posiciones, ¿sí? 3 posiciones. Y con una de estas 3 nos vamos a identificar, ¿sí? La Biblia habla del hombre natural, ¿sí? No voy a buscar los pasajes porque me voy a demorar, pero en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, no las puede, para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? Es aquel hombre que nunca, ¿sí?, se pudo encontrar con Cristo. O sea que su vida no tiene la imagen y semejanza del Señor. No la entiende, ¿sí? No la entiende. Te va a decir que sos un loco. Y este hombre, el natural, como tiene su naturaleza corrompida, vive según las obras de la carne. Y Gálatas habla de las obras de la carne. ¿Cuáles son? Las obras de la carne: borrachera, malicia, chismes, idolatría, fornicación, adulterio, lujuria, ¿sí? Y dice, y cosas semejantes a estas, contra tales cosas hay ley, ¿sí? Con las obras de la carne hay ley, o sea que hay condenación, ¿sí? Para los que están en la carne, para el hombre natural que no conoce a Cristo. Ahora, hay otro hombre, ¿sí? 1 Corintios 2:15 habla del hombre espiritual, que es entendido en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque en él está la mente ¿de quién? De Cristo. El hombre natural, ¿quién es? Es aquel que en algún momento se encontró con el Señor, dejó su antigua manera de vivir, dejó su forma de pensar, y ahora en él está la mente de Cristo, ¿sí? Está la mente de Cristo, es gobernado por Cristo, tiene la revelación de Cristo, piensa como Cristo piensa, ¿sí? Se dirige y camina en la palabra que le ha sido dada, ha pasado por la cruz y ha muerto a sí mismo, vive en el Espíritu y es sensible a los procesos del Señor, a los procesos de Dios, ¿sí? Este es el hombre espiritual. Hablamos del natural y hablamos del espiritual. Son como muy distintos, ¿sí? Totalmente. Y el tercer hombre, que también lo menciona acá en Romanos, es el hombre carnal, ¿sí? El hombre carnal. Es este hombre que ha nacido en Dios, pero vive fuera de Cristo, ¿sí? Nació en Dios en algún momento, pero vive fuera de Cristo, por decisión propia. ¿Qué significa esto? Que en algún momento vino la revelación de Cristo y decidió seguirle, entregarle todo, pero hoy se encuentra viviendo no en el Espíritu. Dice Corintios que este hombre vive según los deseos de la carne. El natural vive en la carne, el espiritual vive en el Espíritu, pero el carnal, dice la palabra, que vive según la carne. Hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias. No crece por decisión propia, no madura por decisión propia, no ha pasado por el proceso de cruz, porque quien pasa por proceso de cruz tiene muerte. No pasó por el proceso de cruz. Llegó a la cruz para pedir cosas. Señor, ayúdame, Señor, dame, pero no pasó por el proceso de muerte, ¿sí? Viven según la carne, saben de la mente de Cristo, pero no la tienen. Ponen resistencia a los procesos del Señor, ¿sí? ¿Cuál es tu posición? Si digo estar en Cristo, soy el hombre espiritual. Ahora, ¿el hombre espiritual tendrá debilidades? ¿Tendrá errores?
Claro que sí. Pero ¿saben qué dice la palabra? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El hombre natural no entiende esto. El hombre carnal vive ciclos. Caigo, me arrepiento y vuelvo a caer en lo mismo. Caigo, me arrepiento y vuelvo a caer en lo mismo. Caigo, me arrepiento y vuelvo a caer en lo mismo. No hay un verdadero arrepentimiento. Hay un ciclo que se repite. El hombre espiritual puede errar, pero su condición de haberle fallado al Señor le hace arrepentirse para no volver a caer más. Y ahí viene la fortaleza del Señor, que le da la resistencia para poder soportar la prueba. ¿Qué tipo de hombres somos? Y no lo lleves a una situación quizás de pecado, a una situación de servicio, de compromiso. Me comprometo, estoy bien, pero mañana no. Bueno, cuando tengo ganas me comprometo de vuelta. Esas son actitudes de un hombre carnal. Porque cuando el hombre espiritual dice sí, su sí es sí, se compromete. ¿Sí? No sé si soy muy fuerte con esto. Dios fue fuerte conmigo para decirme, basta, Walter, no podés seguir así. No podés seguir así. Tenés que estar en la posición correcta, y la posición correcta es que estés en Cristo. Y si estás en Cristo, naturalmente, porque tenés su naturaleza, vas a buscar esa palabra que te dio origen y diseño para caminar sobre esa palabra. ¿Por qué caminamos hoy a veces? Porque la situación económica, si se me resuelve, doy un paso. No. La palabra que tiene que gobernar tu vida es la palabra que Dios te dio. Y tenés que conocerla. ¿Sí? Tenés que saberla. No sé cómo estoy en tiempo, pero bueno, ya voy terminando, ¿sí? ¿Estamos bien? El hombre natural y el hombre carnal se mueve por emociones, por el alma. Es natural porque no tiene revelación del espíritu, ¿sí? Por eso para él todas las cosas son locura. El carnal, ¿sí? Por las situaciones y por las circunstancias. En cambio el espiritual se mueve por la palabra que le ha sido dada. No va a mirar cómo esté su alrededor, porque sus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entiende que su carrera está por delante y no está por detrás. El hombre carnal siempre retrocede, siempre mira para atrás, no puede poner sus ojos en Jesús, mira las circunstancias, y conforme a su circunstancia va a ir o no avanzando. Pero el hombre espiritual es dirigido por la palabra. Pareciera a veces cuando lo hablamos inalcanzable, como que no lo puedo vivir, pero si estoy en Cristo, disparo. Si estoy en Cristo, porque Él es mi motor, porque Él es mi fuerza, porque nada me va a detener. Nada te va a hacer retroceder. Iglesia, no hay que perder tiempo ya en las circunstancias, en las situaciones. Hay que caminar en su palabra, en la palabra que Dios te dio. Y vas a avanzar, y nada te va a gobernar, porque tu vida va a estar gobernada por Él. Otra canción que dice, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero a veces pareciera que lo tenemos a Él, pero no lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque estamos mirando lo que nos falta. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Lo tenés todo. Y yo no les digo que sea fácil para nosotros, porque a veces no lo es. A veces tenemos que volver, y muy a diario tenemos que volver a esa palabra. Porque nuestra vista parece que se desvía en las circunstancias fáciles. Fácilmente nos desviamos y tenemos que volver. Por eso el altar familiar. El altar familiar nos hace volver a esa palabra todas las semanas. Y si hay algo que nos hizo desviar, entregáselo al Señor ahí. Y tomar fuerzas y dirección. Porque mi casa tiene que caminar en esa palabra. ¿Y vieron que el altar familiar cuesta? ¿Sí? Cuesta encontrar el momento, cuesta encontrar el tiempo. Quizás que nos encuentre lúcido porque generalmente estamos cansados. Siempre cuesta,
¿Por qué? Porque se trata de volver a la palabra. Esforzate por tenerlo y por tener conducta de altar familiar. Pero no para presentar al Señor todos los problemas, porque a veces hacemos eso. Bueno, oremos porque, no sé, para que nos vaya bien en el trabajo, oremos por esto. No, Dios ya sabe el propósito. No digo que no ores por esas cosas, sí, pero cuando ya tu vida se forma en ese hábito de solamente al Señor pedirle, estamos en un problema de posición. Cuando tengas altar familiar, decirle: Señor, revelame qué más debo hacer en la palabra que me fue dada. Y el Señor va a hablar y va a abrir puertas y va a usar tu vida y te va a dar firmeza y convicción. Amén. El hombre natural pasó por el proceso de cruz, y quien pasa por el proceso de cruz, ¿sí?, no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque Walter muere en el proceso de cruz. ¿Para qué? Para que sea Cristo. Tiene que ser así, ¿sí? Soy en Él y Él es en mí. En Cristo tengo nueva posición. Puedo decir que estoy en Cristo como oidor solamente, pero hay una gran diferencia entre decir estoy en Cristo como hacedor, ¿sí? Y el último punto es que para permanecer en esa posición debo fortalecerme en el Señor. Permanecer es constancia, es sujeción, es firmeza. Juan 15 dice que separados de Él, no es que podemos hacer algo, nada podemos hacer, nada, y nada es nada, nada podemos hacer separados de Él. Y entonces, ¿por qué a veces estamos luchando con cosas o pidiendo cosas separados de Él? Y cuando habla de separados, habla de posición incorrecta. Nada vas a poder hacer si estás en la posición incorrecta, si no estás en Cristo. Efesios, que habla de que tenemos todas las bendiciones, que nos han sido dadas todas las bendiciones espirituales, dice: ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ese texto lo malinterpretamos a veces y le decimos: Señor, pero ya me fue dado esto, y le pedimos. En Cristo Jesús. No hace falta que le pidas porque ya te fue dada. ¿Por qué le pedís? Y porque quizás no estamos en Cristo. Porque me fue dado en Cristo Jesús, ¿sí? Permanecer en Él es morir cada día, es buscarle cada día, ¿sí? Parecieran palabras que llevan esfuerzos y forzadas, pero cuando estamos en Él surgen de manera natural, porque es tu vida se va a tratar de eso, ¿sí? Y cuando estoy en Él se viene un renuevo de fuerzas. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estar en Cristo me hace no estar quieto. Cuando estoy en Cristo no estoy quieto. ¿Ustedes lo vieron a Jesús quieto en algún momento? Los momentos de quietud que tuvo fueron para estar en comunión con el Padre, en oración, para apartarse a orar. Pero no estuvo quieto. ¿Estás quieto? Porque si estás quieto en el Señor, en el servicio del Señor, en tu compromiso, más allá de un proceso que puedas estar pasando, permitido por el Señor, si estás quieto, es porque estás en una posición incorrecta. Porque si estás en Cristo, no podés estar quieto. No podemos. Pero no porque no se pueda, porque su espíritu no me lo deja. No me deja estar quieto. Entonces, cuando veas la necesidad y escuches el clamor del mundo que está gimiendo por la manifestación de los hijos, vas a poder responder, vas a poder verlo. Ahora vas a poder verlo. Jesús, cuando caminaba y decía: al ver la multitud tuvo compasión. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en nosotros, pero se va a llevar a cabo cuando estemos en la posición correcta.
Corintios sigue diciendo, no voy a estar quieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos dio el ministerio de la reconciliación, somos embajadores suyos, somos sus colaboradores, somos luz y la luz no se esconde. ¿Estás en la posición correcta? ¿Estás en la posición correcta? ¿Estás haciendo lo que Dios te está demandando, lo que Dios te está pidiendo? ¿O estás acomodando esas demandas del Señor a tus propios intereses, a tu propia voluntad, a tu propio tiempo? ¿Eres sensible al proceso de Dios que quiere llevarte a la cruz, que te quiere hacer pasar por la cruz? ¿O hay resistencia? ¿Cuál es tu posición en esta mañana? ¿Conoces la palabra que te dio diseño, que te dio origen? No te sientas mal por no conocerla, porque muchas veces, sí, el sistema religioso aún dentro de las iglesias nos lleva a no conocerla. Pero que en esta mañana sea distinto. Y no es que los pastores van a conocer tu palabra, porque ellos no te dieron diseño. Ellos te acompañan en procesos, pero quien te dio diseño fue Dios. Y quizás Dios les revela a ellos cómo guiarte en el proceso. No resistas, ¿sí? No resistas a los consejos, no resistas a la dirección que ellos te den, porque forman parte de ese proceso. Pero que busques y encuentres la palabra que te dio diseño es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y que vos lo puedas hacer, libera a tus hijos para que a ellos, cuando les toque enfrentarse con esa palabra, ¿sí?, puedan entenderla y puedan vivirla. No, mi papá entendió, mi mamá lo entendió. Naturalmente les va a salir a ellos. Y a veces queremos lo bueno para nuestros hijos, pero no conocer estas cosas es un impedimento para que ellos se puedan desarrollar en el Señor. Acompañémosle. Amén. Ponete de pie en el lugar donde estás.